Dios aquí está conmigo y otra vez me sorprendió. Me violó y me recibió y se puso a trabajar a mi favor. Así pasó. Y es que es tan pero tan diferente estar en Cristo. Puedo ver su extraordinaria voluntad y estoy tan pero tan pero tan pero tan agradecido al ver lo que hizo Dios conmigo. Pues soy tan pero tan pero tan pero tan favorecido por la preciosa gracia de Dios. Dios aquí está conmigo y otra vez me sorprendió. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder llegar a sus hogares. El día de hoy tenemos el privilegio de poder tener el tema cama de enfermedad. Le ruego que nos acompañe en una oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos nuevamente por el privilegio de poder predicar tu palabra, Señor, a través de este medio. Te pedimos que seamos como siempre vasos útiles a tu palabra, que tú traigas la revelación y el consejo adecuado para cada uno de los padres de familia y de las familias, Señor. Te pedimos que nos guardes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar con el leproso. En Mateo 8, 2, 3 dice: entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: sí quiero, sana ya. Aquí, hermanos, lo que vemos, ¿verdad?, es que el leproso se acercó a Dios, fue a buscar a Dios, ¿verdad? Y primero lo que él hizo es pedirle al Señor si deseaba sanarlo. O sea, él no vino y le dijo: mira, Señor, sáname, ¿verdad? O Señor, te he buscado, Señor, tanto tiempo he estado enfermo. Él no dijo nada. Él llegó y le preguntó: Señor, ¿tú quieres sanarme? Entonces, primero, hermanos, cuando vemos el tema de la enfermedad, ¿verdad?, y vemos este ejemplo, en este caso el leproso es un ejemplo, ¿verdad?, que él va, ¿verdad?, y se acerca al Padre y le pregunta, ¿verdad? Acá también podemos ver, como comentabas anteriormente, que muchas veces cuando nos acercamos a Dios tenemos que ir con una actitud de humildad. Yo creo que muchas veces nos han recalcado esa situación, ¿verdad? Que debemos de acercarnos a Dios con confianza, pero con humildad, para poder pues alcanzar la misericordia de Dios, básicamente, ¿verdad? Porque aquí vemos que la actitud del leproso, que es la lepra es figura del pecado, ¿verdad? Le dijo, como extendiéndole una opción, ¿verdad? Si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Y entonces Jesús, ante esa situación, dice: si quiero, sana ya. O sea, le da la orden de que se sane, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos, que debemos de acudir con humildad. Amén. Luego acá en
Estos son ejemplos de enfermedades que se presentan en el lecho, ¿verdad? En la cama y en la vida del cristiano, ¿verdad? Actualmente vamos a leer Mateo 4:24, donde dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí, hermanos, vemos, ¿verdad?, que en Siria, si vemos, ya había una fama, ¿verdad?, de que Dios estaba sanando. Y si vemos estos ejemplos, ¿verdad?, de lo que nos detallan, ¿verdad?, las enfermedades y tormentos, dice. ¿Qué pasa? Todas estas enfermedades, como los endemoniados, lunáticos, paralíticos, ¿verdad?, eran prácticamente lo que los médicos habían descartado, ¿verdad? Para los médicos ya no había alguna forma, ¿verdad?, de poder trabajar estos trastornos, estas enfermedades, y Dios hizo una obra y lo sanó. Entonces, ¿qué fue? Primero, ¿verdad, hermanos? Vemos que este tema de la epilepsia pues es una enfermedad bastante fuerte, ¿verdad? Pero el Señor hizo una obra, ¿verdad?, que nadie esperaba. Entonces, prácticamente Dios obró cuando ya nadie creía que se pudiera hacer algo, ¿verdad? Aquí lo que vemos también es un acto de fe, ¿verdad? Porque aquello, y hay un versículo que dice: lo que no es, a Dios lo toma como que fuera. Y aquí vemos que los casos perdidos en esta situación pues fueron llevados ante Dios con fe, de decir, si Él pudo sanar muchas otras enfermedades, pues seguramente también nos puede sanar a nosotros. Entonces, la enfermedad es una prueba, ¿verdad? Es figura de la prueba. Y muchas veces nosotros estamos atribulados y atormentados, ¿verdad? Porque la enfermedad es un proceso difícil para cualquiera, en el que nos sentimos afligidos y nos sentimos desamparados, ¿verdad? Pero lo que tenemos que ver es tener ese granito de fe, de decir, Dios puede obrar un milagro en mi vida, y pues en la intimidad, ¿verdad? Porque la cama también es figura de la intimidad, ¿verdad? En la intimidad podemos clamar, porque hay un versículo que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, ¿verdad? Entonces, creo que acá Dios nos habla de tener fe durante la prueba, ¿verdad? Y que por más grande que sea la situación, pues debemos ser unidos y clamar a Él, ¿verdad? No desesperarnos, ¿verdad? Y no desesperarnos. Amén. Porque en su debido tiempo, pues todo obra para bien. Vamos con Job, que es un muy buen ejemplo de cómo sobrellevar la cama de la enfermedad. En la Nueva Traducción Viviente, en Job 2:7-8, dice: entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles plagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, aquí pues vemos, ¿verdad? Job era un siervo del Señor, ¿verdad? Que Dios pues lo tenía como el mejor hombre de toda la tierra, como un hombre intachable y de absoluta integridad, dice la Biblia. ¿Qué pasa con Job? Cuando vino la prueba, y si vemos versos adelante, ¿verdad? Viene Satanás, ¿verdad? Y viene a hablar con Dios y le habla de Job, y Dios lo presenta así, ¿verdad? Como un hombre intachable. Y Satanás viene y pide permiso para lanzarle una prueba, ¿verdad? Aquí sí vemos la fe de Job, ¿verdad? Era inquebrantable, ¿verdad? Job era un siervo, ¿verdad? Que pues tenía sus ojos puestos en Dios. Pero cuando vino la prueba, hermanos, vemos que pasan muchas cosas en la vida de Job. Primero, ¿verdad? Vemos que su esposa, ¿verdad? En este momento no fue una bendición. O sea, la esposa no actuó de una forma correcta, ¿verdad? En la prueba. Incluso más adelante Job le dice, ¿verdad? Has hablado como una mujer necia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la esposa de Job llegó a hablar como una mujer necia? Porque habló sin entendimiento, ¿verdad? ¿Qué característica tiene una mujer necia? Es una mujer falta de entendimiento.
Entonces, en el primer punto, ¿verdad? Pues Job estaba solo, su esposa prácticamente no era un apoyo para él. Y luego vemos más adelante, ¿verdad? Que Job se desesperó. Job llegó a momentos donde realmente, pues él llegó a reclamarle a Dios lo que venía, ¿verdad? Pero también vemos que hubieron 3 amigos de Job, ¿verdad? Que es Elifaz, Bildad y Zofar, que lo acompañaron durante esa prueba. Eran amigos pues que también lo alentaron, pero también en algún momento Job sentía que se burlaban de él, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso también puede suceder en la prueba. Tenemos gente cercana que no siempre, ¿verdad? En una prueba nos va a apoyar, ¿verdad? En un momento de enfermedad como el que estaba viviendo Job, de una enfermedad rara, ¿verdad? Y que evidentemente su cuerpo pues estaba descomponiendo. Realmente la gente que estaba a su alrededor no fue un apoyo para Job. Entonces, esto es un ejemplo, hermanos, donde a veces, ¿verdad? En nuestro núcleo familiar, pues tenemos a nuestro esposo, a nuestra esposa que nos apoya, a nuestros papás, pero a veces hay familia más cercana, hermanos, tíos, primos, que no apoyan, que no dan una palabra de aliento, ¿verdad? Que no se acercan y preguntan o dicen, mira, estoy orando por ti, sino que preguntan, ¿y cómo fue? ¿Dónde te abrieron? ¿Y qué es? ¿Qué pasó? Entonces, a veces es un poquito más de morbo, ¿verdad? Que apoyo. Entonces tenemos que ser sabios nosotros en ese punto, hermanos, cuando hay enfermedades que vienen y no tenemos el apoyo de nuestros cercanos, ¿verdad? Recordar que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos está apoyando. Incluso cuando llega enfermedad y viene el problema económico, pues a veces, obviamente hay personas que también tienen sus gastos, ¿verdad? Y no pueden disponer y regalar el dinero, pero sí nos pueden ayudar en oración, ¿verdad? Y como hablábamos anteriormente, o sea, la cama de la enfermedad es un momento de tribulación, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí, como podemos ver, la esposa de Job ya estaba desesperada, estaba atribulada, desesperada. Y le dice, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, como quien dice, ya no puedo con esto, o sea, lo mejor es que te muras. Y a veces en los hogares sucede eso, ¿verdad? Vienen pruebas que pueden ser de enfermedad o no de enfermedad. En el sentido que son pruebas fuertes, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, los varones como cabeza de hogar, tenemos que pedirle a Dios, aparte de misericordia y de tener fe, sabiduría. Una sabiduría muy importante y celestial que nos permita visualizar la salida a esa prueba, porque también hay un versículo que dice que Dios, juntamente con la prueba, da también la salida. Y muchas veces nosotros nos enfocamos solo en la prueba, pero no decimos, Señor, ¿y cuál es la salida? O sea, dame la capacidad de visualizar la salida de manera rápida para que yo esta tribulación no la pase de una manera desesperada, ¿verdad? Entonces, lo otro es que el espiritual juzga a los demás. Entonces, nosotros como entes espirituales, o si consideramos tener una buena calidad espiritual, deberíamos de discernir qué es lo que está pasando con nuestros hermanos que están atribulados, ¿verdad? Y poder darles una palabra de bendición y no de maldición, como dice acá, ¿verdad? Una palabra de aliento. Una palabra de aliento. Siempre, el enfoque del cristiano debería de ser siempre animar y exhortar a que en fe podamos sobrellevar los terribles momentos, ¿verdad? Y no lo que pasó con los amigos de Job y con la esposa de Job, que lo que hicieron fue desalentarlo de una manera abrupta, ¿verdad? Y también provocándole decepción total inclusive hacia Dios, diciéndole, es que Dios se olvidó de vos, o sea, Dios ya no te tiene en su radar, y de aquí en adelante lo mejor es que busques por tus propios medios, ¿no? Inclusive aquí se puede llegar a pensar por la forma en que se lo dice la esposa de Job a Job, que le está planteando un suicidio, ¿verdad?
O Es sea, una salida mala. ajá, Y una no- salida, aparentemente rápida, pero que sabemos que para el cristiano eso no es correcto, ¿verdad? ¿no? Y también vemos, por ejemplo, que cuando Job empieza, ¿verdad? Job estaba fuerte y Job puesto en la fe, ¿verdad? Pero mientras la prueba fue más fuerte, se empezó a desesperar. Y creo que eso puede pasar, ¿verdad, hermanos? Cuando hay una enfermedad o hay una dolencia, una carencia, y realmente estamos, ¿verdad?, en ese proceso duro. A veces ya no es como, ay Señor, muéstrame cuál es el propósito o ayúdame a salir, sino que ya es, pero ¿por qué me pasó a mí? Si yo soy tu siervo, ¿verdad? Yo hago esto. Entonces empezamos a justificarnos y a preguntarle a Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué no a fulanito, a menganito o a tal persona? No, hermano, realmente tenemos que aceptar, ¿verdad? Y realmente cuando son pruebas como esta, son pruebas duras, pero el Señor da la salida. Y no tenemos que bajar nuestra fe, y por eso les decimos, cuidemos mucho a quien tenemos a nuestro alrededor, porque cuando estamos bien, todos están, ¿verdad? Pero cuando estamos mal, realmente, únicamente los que realmente nos aman están ahí. Y incluso, hermanos, por eso les digo, nosotros que estamos, ¿verdad?, en la iglesia, que conocemos a personas que están pasando pues algún momento así, tal vez económicamente no podemos apoyarles, ¿verdad? Pero tal vez sí podemos decirle, hermano, estamos orando por usted, hermano, lo tenemos en oración, o hermana, estamos confiando en que Dios trae la salida. Porque, hermanos, eso sí son palabras de aliento. O ver un mensaje y un texto bíblico y decirles, hermanos, miren, acá Dios ya va, Dios habló, Dios prometió, ¿verdad? Entonces sí tenemos que considerar eso, ¿verdad? Que en medio de la prueba no desfallecer. Y lo otro que también puedo ver acá es que dice la Biblia también un versículo que si está alguno enfermo llame a los ancianos, ¿verdad? Entonces, porque estuve enfermo y no me visitasteis, y dice un par de cosas más, pero lo importante acá es, uno, buscar la intimidad con Dios en el momento de la prueba, ¿verdad? Y clamar a Él, porque yo sé que Job en unos versículos más adelante eleva una plegaria a Dios, y luego de eso Job milagrosamente se sana y se le es restablecido todo lo que se le fue quitado, y de una manera más próspera, ¿verdad? Por haber sabido sobrellevar esta situación. Entonces aquí esta historia de Job es muy bonita porque empieza bien, en el intermedio se pone un poco turbia, pero al final también Job termina bien, ¿verdad? Y se ve que la fidelidad de Job era, o sea, Job tenía sabiduría para sobrellevar esta situación. Pero básicamente a donde yo quiero llegar es que hay que buscar la intimidad con Dios, el secreto de la habitación, ¿verdad? Y clamar a Dios y orarle y decirle, Señor, yo no puedo, yo sé que esto es una situación terrible, pero dame sabiduría, dame entendimiento, ten misericordia de mi vida. Y pues como cristianos sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo otro es buscar ministración si en algún momento es necesario, ¿verdad? Porque también Dios, o sea, las palabras de aliento y todo eso que comentamos ahorita es importante, pero a veces también hay que llegar un poco más profundo en algunos temas, y para eso es la administración, ¿verdad? Entonces, acercarse a las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Y decirles, pues necesito comentar este tema, ¿verdad? Porque a veces una enfermedad también puede venir por pecado, ¿verdad? Pero Entonces, no siempre. No siempre, no es una ley, pero en algunas ocasiones es así, entonces es bueno buscar la administración para ser liberado. Así es. A ver. Continuamos con Eliseo. En Segunda de Reyes 13:14 dice, cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro, y dijo, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Aquí vamos, hermanos, un ejemplo, ¿verdad? Eliseo, pues ya pues tenía cierta edad, ¿verdad? Avanzada. Y si se dan cuenta, no, él se enfermó, pero miren, claramente dice con la enfermedad de la cual
habría de morir. O sea, él no se enfermó, ¿verdad? Porque como hablábamos, ¿verdad? Que estaba en pecado, estaba malo. No, él se enfermó de la enfermedad de la cual tenía que morir. O sea, ya estaba establecido y escrito su tiempo de vida, ¿verdad? Y de esta forma era como el Señor había establecido que él iba a morir. Entonces también tenemos, hermanos, que conocer esto, ¿verdad? Y darnos cuenta que no siempre, ¿verdad? A veces decimos, ay, era muy joven, era un niño, era, ¿verdad? Pero si era el tiempo que Dios tenía previsto para esta persona, ese era su tiempo de vida, hermanos. Entonces nosotros tenemos una esperanza y sabemos, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Cuando dormimos, nosotros un día nos vamos a ver porque tenemos un encuentro con el Rey, tenemos esperanza, nuestra esperanza no muere, hermanos, cuando estamos falleciendo. Entonces, ¿qué pasó acá? Obviamente Joás, ¿verdad? El rey de Israel, dice que descendió y lloró, estaba dolido, ¿verdad? Y es normal que en una muerte haya un duelo. Pero, hermanos, el duelo también tiene cierto tiempo, ¿verdad? Hay enfermedades, hermanos, que van a llevar a la muerte. Pero eso no significa que mantengamos un duelo o como sucede, ¿verdad? Afuera de que vemos familias donde pasan de negro tantos meses, ¿verdad? No, hermanos, o sea, nosotros tenemos una esperanza y tenemos que estar fundamentados en esto, ¿verdad? Que el Señor nos da la vida, nos da el tiempo que debamos estar acá y luego, pues, es ganancia, ¿verdad? Como dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, realmente tenemos que estar enfocados en eso, hermanos. Y como les digo, somos humanos, tenemos un corazón, tenemos sentimientos y nos duele, amamos a la gente, ¿verdad? Pero el luto no se tiene que llevar siempre. Amén. Y acá lo que podemos ver también, que yo quisiera comentar, es que la cama de enfermedad también puede ser una cama de descanso, ¿verdad? Porque el morir no es dejar de existir en este mundo, sino que es llegar al descanso eterno, ¿verdad? Previo a la resurrección que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Y como decías, amor, nosotros no perdemos la esperanza al morir, sino que nosotros tenemos una esperanza de reunirnos junto con nuestro Señor y Rey, ¿verdad? Amén. Entonces, acá lo que podemos ver es que hay que discernir, Señor, ¿qué quieres de mí? Esta enfermedad es para que yo descanse, evítame todo dolor. Porque Eliseo, si había recibido la voz de Dios y Dios le habló y le dijo, esta es la enfermedad de la cual vas a morir, yo creo que Eliseo debió, no sé, me estoy echando una pensada, Eliseo tal vez dijo, ok, Señor, si esa es tu voluntad, de acuerdo, yo me voy a descansar tranquilo, solo te pido una cosa, que no sea doloroso, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos pedirle al Señor, podemos pedirle al Señor que de verdad que se recuerde de los galardones, ¿verdad? De nuestro servicio y en algún momento pues hacerlo. Yo, perdón que te interrumpa, pero recuerdo un hermano en zona 5 que amábamos mucho con nuestra familia y el hermano pues se enfermó, ¿verdad? Y uno de sus hijos llegó y le decía en el hospital, Dios le habló a su hijo y le dijo que su papá se iba a morir. Entonces imagínense, el hijo pues aceptó la voluntad de Dios. Y entonces él le decía, mira, ya te habló Dios. Y él le decía, no me ha hablado. El siguiente día llegó y le dice, mira cómo se dice, ya te habló Dios. No me ha hablado. Y el tercer día cuando llegó le dijo, Dios ya me habló. Entonces le dijo, yo me voy a ir. Y él ordenó todo, ¿verdad? Y pues al final ahí falleció, ¿verdad? Pero miren qué lindo eso, porque él tuvo, ¿verdad?, la oportunidad de que Dios le hablara y él pudiera ordenar, ¿verdad?, su casa. Y hay un texto incluso que dice, ordena tu casa, que esta noche vienen por tu alma, ¿verdad? Pero en este caso, ciertamente morirás y no vivirás. En este caso, pues el hermano pues tuvo ese privilegio. Entonces, hermanos, al final Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y realmente nosotros en algún momento, ¿verdad, hermanos? Tenemos un tiempo de vida establecido y como les digo, al final hay muerte en algunas enfermedades, pero no en todas. Entonces por eso les ponemos diferentes ejemplos, ¿verdad? De enfermedades que fueron largas, por ejemplo, como Job, pero se sanaron, y enfermedades como Eliseo, pues que lamentablemente falleció, ¿verdad? Importante eso que tocaste en el sentido que decía, ordena tu casa, ¿verdad? Yo creo que acá también es importante considerar
estamos preparados para despedirnos de este mundo, ¿verdad? Dejamos todo ordenado antes de irnos. O sea, muchas veces la prueba, la enfermedad nos lleva al deceso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una esperanza, entonces y Dios nos habla, entonces estamos listos para eso. Pero, ¿y acá qué pasa, verdad? Estamos capacitando a nuestra familia para que pueda sobrellevar la situación después de que ya no estemos. Porque ciertamente dice que no hay personas indispensables, pero sabemos que en el Evangelio y actualmente no es como que sean indispensables como tal, pero sí hay personas que se hacen necesarias en algunas cosas, ¿verdad? Entonces, a veces papá sabe manejar mejor las cosas que mamá, pero ¿será que mamá está capacitada para que cuando papá se vaya, ella pueda asumir el cargo del hogar, ¿verdad? O peor aún, que no conozca qué es lo que papá hace, porque en las finanzas pasa mucho eso. Cuando fallece, por ejemplo, la cabeza del hogar, no se saben las deudas que se tienen, las propiedades que se tienen, incluso, por ejemplo, si tiene una cuenta bancaria, no se sabe, ¿verdad? Si tiene un préstamo, una tarjeta, no se sabe cómo está en orden la documentación de la casa, los vehículos. Entonces, hermanos, hay cosas que realmente nosotros tenemos que prever. Y creo que uno de los puntos importantes que ahorita tú mencionabas era que a veces nosotros los cristianos, ¿verdad? Decimos, no, el Señor me voy a ir con el Señor. Y entonces el tema de los servicios funerarios es algo que nadie quiere tocar. Pero es algo que también tenemos que prever, hermanos. Porque cuando hablamos de orden, también es ordenar este tipo de cosas, ¿verdad? Tener, por ejemplo, un testamento, informarle, por ejemplo, ¿verdad? Estas son las cuentas que yo tengo, estas son las deudas que yo tengo, o estas son las tarjetas que yo manejo, estas son las propiedades, ¿verdad? Estos son los bienes, porque todo, hermanos, al final se debe dejar ordenado. Porque si bien, pues, a veces las personas fallecen, los hijos o la esposa se quedan acá, ¿verdad? Y la viuda está con el dolor, pero encima tiene que arreglar todo el tema legal, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante ordenar. Sí, claro. Es importante ordenar todo y capacitar, ¿verdad? Capacitar a nuestra familia para hacerles saber que en el momento que nosotros ya no estemos, que Dios sabe cuál es nuestro día, y nos lo puede revelar. Ellos queden capacitados para poder llevar a cabo todo lo que tienen que llevar, ¿verdad? Y recuérdense que hay enfermedades que imposibilitan a la persona. También. Por ejemplo, un coma, un estado vegetal, una parálisis cerebral. Hay enfermedades difíciles, de verdad, que espero nunca nos suceda, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero que igual hay que estar preparados para todo eso. Sea que vivamos o que sea que muramos, pues del Señor somos, ¿verdad? Y vamos a tener lo más adecuado es tener en orden todo, para que en el momento que estemos imposibilitados podamos, alguien pueda asumir esas responsabilidades y poder continuar con las situaciones que tienen que continuar, ¿verdad? Amén. Vamos a continuar con la mujer de flujo de sangre. En Lucas 8, 43 y 44 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí, hermanos, vemos pues el ejemplo, ¿verdad? La mujer de flujo de sangre que llevaba 12 años enferma. Una mujer que había sido ya desahuciada por los médicos, ¿verdad? Y que, pues gracias a Dios, tuvo ese encuentro con el Señor y fue sana, ¿verdad? Si vemos acá, ella dice, ¿verdad?, que había gastado todo lo que tenía en médicos. O sea, ella monetariamente estaba mal, ya no tenía dinero. Y miren, hermanos, a veces nos sucede eso, ¿verdad? Económicamente tal vez sí podemos, ¿verdad?, pagar y sobrellevar algún tratamiento médico, alguna enfermedad, ¿verdad?, que está a mediano plazo o corto plazo. Pero, hermanos, lo inicial, ¿verdad?, es ponernos delante de Dios. Porque el médico de médicos es Dios.
y dejar a Él, hermanos, nuestras cargas, nuestras, ¿verdad?, angustias, pedirle al Señor que Él sea el que nos revele, porque realmente a veces nos volvemos místicos y no queremos ir al médico, no queremos hacer nada porque el Señor me va a sanar. Sí, pero el Señor nos puede sanar también a través de un médico, ¿verdad? A través de cierta medicina, porque, hermanos, la ciencia está avanzando y no es malo, ¿verdad?, contar con la ciencia, porque realmente el conocimiento el Señor lo está dando. Y miren, ahorita tenemos avances tan grandes, porque por ejemplo el tema del cáncer, ¿verdad?, que es un tema tan fuerte. Ahorita hay avances médicos que hay cierto tipo de cáncer que ya se puede operar, que ya se puede tratar. Hay medicamentos pues que ya están en estudios, ¿verdad?, que pueden detener este tipo de enfermedades que en algún momento creíamos que no se podían, pero la ciencia ahora lo permite. Entonces, ¿por qué les decimos esto? Para que primero, ¿verdad?, confiemos en el Señor. Cuando hay un diagnóstico médico, ¿verdad?, el Señor es el que toma el control de todo, ¿verdad? Si el médico le puede decir, mira, usted solo tiene una semana, conocemos gente incluso que le han dado meses y vivió años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese era el propósito del Señor. O sea, el tiempo de vida lo determina el Señor, ¿verdad? No significa que no tomemos precauciones a lo que un médico nos diga, porque si el médico le dice, usted no puede tomar nada dulce, ¿verdad?, y usted dice, no, en el nombre de Dios yo soy sano y siga tomando lo dulce, eso no es no cuidarse, ¿verdad? Es también parte de la necedad. Entonces, realmente hagamos caso a las instrucciones médicas, pero no dejemos de perder la fe. Amén. Y aquí, bueno, hay varios puntos, pero uno de ellos es, como bien dijiste, el prepararse económicamente para una enfermedad, ¿verdad? Porque las enfermedades son eventualidades que suceden en cualquier momento, ¿verdad? Y como vemos acá, dice que había gastado todo en médicos cuanto tenía, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que muchas veces las enfermedades sí nos pueden dejar quebrados. O sea, literalmente nos pueden arruinar nuestras finanzas, ¿verdad?, por no prever esas situaciones. Sí. Y acá, pues, no sé si va muy al tema, pero si usted no tiene seguro médico, si no tiene IX, busque uno, ¿verdad? Porque sí es necesario cubrirse de tal manera que esos gastos pues sean mínimos en la medida de lo posible. Hay situaciones, imagínese 12 años con una enfermedad, sufragando ese gasto constante. Me imagino que esta señora sí estaba padeciendo una situación precaria. También acá, como otro punto, lo que yo puedo ver, 12 significa gobierno, entonces quiere decir que su cuerpo y su alma ya estaban siendo gobernados por la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que la enfermedad ya se había como que vuelto un demonio, que ya estaba dominándola a ella de una manera que ya no podía hacer nada, ¿verdad? Pero sin embargo, ella en su desesperación, ¿a quién buscó? A Dios, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Un milagro, ¿verdad? Entonces, como que caemos al mismo punto, ¿verdad? Pero básicamente es Dios, que ya sea a través de la ciencia o a través de un milagro, que nos puede, o a través de un deceso, que nos puede llevar a la mejor situación, ¿verdad? A la mejor salida. Y ahí hizo un comentario, Pani. Con el tema de también lo que decías de IX o los médicos privados, también, hermanos, tenemos que considerar y siempre, ¿verdad?, sentarnos a hacer números y calcularlos, porque he conocido muchas personas también que, por ejemplo, se cuenta con un seguro médico, pero en el seguro médico también hay diferentes niveles de seguro, ¿verdad? Hay hospitales, ¿verdad?, que son bastante caros y otros que son más accesibles. Entonces, primero, antes de decidir, ¿verdad?, ir y meternos en el hospital más caro, investigar, se puede cotizar, ¿verdad? Y si realmente no se cuenta con los recursos y paga X, pues al final el X también es de mucho apoyo. Entonces, creo que es importante también vivir nuestra realidad, ¿verdad? Y hacer números, porque no es solo me voy al hospital, tengo el dinero ahorita, sí, pero ¿cómo va a vivir el resto del mes, ¿verdad? ¿Qué pagos hay que hacer? Entonces, en esa parte verlo
y si le fuera posible prever, ¿verdad? Hay países, por ejemplo, europeos, donde prácticamente un 5% o 7% de los ingresos de la persona se van a un fondo de salud, ¿verdad? Donde la gente está acostumbrada a ahorrar. Por ejemplo, países como China ya cuentan con un ahorro específico, ¿verdad? Como que fuera un descuento de planilla ligado algo para su vejez, ¿verdad? Y otra parte para el tema de salud. Entonces, podemos tomar estas ciertas características que tienen estos países para poder ir ordenándonos en las finanzas, ¿verdad? Y tener como ese colchón en caso de alguna enfermedad. Interesante. Continuamos con Daniel. En la PDT dice Daniel 8:27. Yo, Daniel, estuve enfermo durante varios días y luego regresé a mi trabajo con el rey. Pero seguía preocupado y extrañado por la visión, pues no la había entendido. Aquí vemos un ejemplo, hermanos, de una enfermedad corta, ¿verdad? Daniel estuvo enfermo, pero se recuperó. Entonces, cuando a veces nos enfermamos, pues puede ser, por ejemplo, algo viral que exista, ¿verdad? Una enfermedad como que nos da gripe, ¿verdad? Que es algo que es de días, que se puede controlar. Entonces, este es un ejemplo que hay enfermedades que no son largas, ¿verdad? Son de corto plazo. Y eso no significa, ¿verdad?, que cuando venga una enfermedad nos desesperemos de, ay, me dio gripe y voy a quedar tirado, ya no voy a trabajar, sino también entrar en acción, ¿verdad? Estoy enfermo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a visitar al médico. Si es una gripe, pues incluso la medicina dice que no nos debemos autorrecetar, ¿verdad? Sino que tenemos siempre que consultar cuáles son nuestros síntomas e ir con un encargado y verlo, porque nosotros no sabemos si somos alérgicos a determinado medicamento y si lo consumimos sin ninguna receta médica, pues puede tener algún tipo de afectación, ¿verdad? Sí, básicamente acá Daniel dice, estuve enfermo durante varios días y luego regresé. Uh-huh. Pero seguía preocupado y extrañado por la visión, pues no la había entendido. Acá lo que podría yo ver también es que muchas veces la enfermedad también puede mermar nuestra calidad espiritual, ¿verdad? No ir a la iglesia. Ajá. Uh-huh. Cosas como eso, o también el hecho de que nos desanime, como lo que le pasó a Job, ¿verdad? Uh-huh. Aunque pueden ser enfermedades cortas, como dijiste, como la gripe. Uh-huh. Puede que en algún momento, entonces ahí lo que hay que hacer es orar, ¿verdad? Uh-huh. Orar. Amén. Vamos con Amnón. En 2 Samuel 13:2 dice, sentía tal pasión que cayó enfermo por Tamar, pues su hermana era virgen y le parecía muy difícil hacer algo con ella. En el 13:5 dice, Jonadab le dijo, métete en la cama como si estuvieras enfermo, y cuando tu padre vaya a verte, le pides que mande a tu hermana Tamar para darte de comer. Luego le dices que te prepare la comida delante de ti para que tú la veas y que ella te sirva. Y que te sirva ella misma, perdón. Aquí, hermanos, vemos, pues, primero, ¿verdad?, que Amnón escuchó un mal consejo, ¿verdad? Jonadab no era un buen consejero, ¿verdad? No es una persona que le dio un consejo que fuera a beneficiar su vida, sino que al contrario, le dio un consejo, de verdad, bastante malo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Aquí veíamos eso. Dice que Amnón sentía tal pasión que cayó enfermo. ¿Por qué? Porque su enfermedad no era una enfermedad física. Amnón tenía una enfermedad de la mente, ¿verdad? ¿Qué pasó? Su mente estaba contaminada. O sea, llegó a tal punto la pasión que lo enfermó a él. Entonces, ¿por qué tenía una mente contaminada? Porque sus pensamientos eran obscenos, ¿verdad? O sea, llegar a pensar afectar a su propia hermana, eso es un tema bastante complicado, ¿verdad? ¿Y qué hizo esto? Este mal pensamiento lo llevó a pecar. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que tener mucho cuidado en este caso? Como vemos el caso de Amnón, es una enfermedad de la mente.
O sea, el enemigo constantemente está tirando dardos a nuestra mente. Y no es solo como vemos acá con un amigo que dio un mal consejo. También puede ser lo que estamos viendo en la televisión, lo que estamos escuchando con los amigos que tenemos alrededor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra sociedad cada día, ¿verdad?, está más contaminada. Y de nosotros depende que mantengamos, ¿verdad?, nuestra mente como la mente de Cristo, ¿verdad?, enfocada en las cosas del Señor, leyendo la palabra del Señor, ¿verdad?, pero cuidando nuestra mente de todo este tipo de contaminación que pueda existir. Y aquí lo que podemos ver es que las enfermedades espirituales, porque realmente esto fue una lujuria, una pasión desenfrenada, ¿verdad? Lo que le pasó a Amnón, se somatizan al cuerpo, ¿verdad? Porque acá dice que cayó enfermo, o sea que esa lujuria, esa enfermedad espiritual se somatizó y se materializó, por así decirlo. Y lo otro es que el pecado atrae la enfermedad. O sea, esa es otra cuestión. O sea, no es como un juicio, pero sin embargo, sí podemos atraer enfermedad por el pecado que en algún momento estemos cometiendo, ¿verdad? Abrir las puertas. Es abrir una puerta, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos que analizarnos y analizar. En el caso de, por eso también había comentado lo de la administración, ¿verdad? Porque si nos juzgamos a nosotros mismos, nosotros podemos buscar liberación. Sí, y buscar, tal vez nos pueden dar un mal consejo, pero buscar un buen consejo, ¿verdad? Al momento de ministrarnos o cortar con eso y decir, mire, esto que me dijeron no me pareció mucho, ¿usted qué opina? Pero buscar, hermanos, a las personas designadas. No porque creo que tal hermano que está profetizando es el profeta de la iglesia y le voy a ir a preguntar a él. No, hermanos, eso no se debe hacer. Debe de ir con las autoridades designadas. Igual hay un versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces yo pienso que muchas veces nosotros sentimos confianza con algún hermano y decimos, le voy a contar esta situación al hermano, ¿verdad? Pero la verdad no es correcto que estemos abriendo el corazón con cualquier persona, hermano. No. Lo mejor es buscar la autoridad adecuada, y si nos delegan a alguien, pues en este caso es así, y si no, pues directamente con nuestro pastor, o pastores adjuntos, o ministros de la misión, ¿verdad? Como sea más adecuado. Pero sí es importante buscar un consejo en orden, ¿verdad? Y aquí retomando pues con el tema que hablamos de esa pasión desenfrenada que enfermó a la mente, ¿verdad?, de Amnón. Si seguimos, vemos ahí un texto que nos complementa. Dice Efesios 6:11, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Cuando hablamos de la armadura, ¿verdad?, de Dios, pues sabemos, ¿verdad?, la coraza de justicia, ¿verdad? Y ahí va detallando Efesios, y ahí sí pueden leerlo, todas las armaduras que el Señor nos da para protegernos. Pero queremos hablar específicamente del yelmo de la salvación. ¿Y por qué hablamos del yelmo? Porque el yelmo, hermanos, protegía la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en la cabeza están los pensamientos, está la mente, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando leemos, ¿verdad?, y van a la batalla, cuando van a la batalla todos, se les vestía, lo último que se les colocaba era el yelmo, fíjense. Entonces al final ellos se protegían el resto del cuerpo y al final la cabeza. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando vemos el tema de los pensamientos, ¿verdad?, el enemigo constantemente, como les decía, tira dardos, ¿verdad? Está afectando nuestra mente, está afectando los pensamientos. Pero, hermanos, ahí viendo con el tema del yelmo de la salvación, nos interesó mucho este punto, ¿verdad? Y dice que todos los huestes, principados, potestades, ¿verdad?, vienen a lanzar dardos directamente a la mente. Entonces, el yelmo, ¿verdad?, viene siendo prácticamente una cobertura, ¿verdad?, que va a tener nuestra mente, nuestra cabeza, para que esto no entre.
Y mire qué importante es que cuando se habla, ¿verdad?, de quienes iban, ¿verdad?, y peleaban la batalla, ahí estábamos leyendo que, por ejemplo, espiritualmente, ¿verdad?, existen en los hijos, existen el hijo tecnón, ¿verdad?, que es el hijo pequeño, ¿verdad?, el que no ha madurado, el que necesita apoyo y al que prácticamente es como el que gatea, al que hay que enseñarle todo, ¿verdad?, porque es el que está empezando. Viene luego el hijo tecnión, ¿verdad?, que es el que ya entiende, ¿verdad?, el que ya razona, el que ya ve, conoce más, pero al que tenemos que enseñarle, ¿verdad?, porque él está como aprendiendo todo y si no le enseñamos bien, se puede torcer ir por otro lado. Pero también tenemos al hijo huíos, que es el hijo maduro. Y este hijo maduro, fíjense que cuando leíamos en la Biblia, es el hijo ya que está maduro y espiritualmente está fuerte. Es el hijo al que se le da la armadura. Y es el hijo que puede salir y pelear. Entonces, mira, hermanos, qué bonito eso, porque al final tenemos que considerar que nosotros, ¿verdad?, así como espiritualmente o físicamente somos los hermanos mayores, ¿verdad?, tenemos en algún momento que ir y pelear la batalla. Y usted no va a ir y pelear una batalla cualquiera, usted va a ir en el momento en el que lo coloquen, ¿verdad?, en el momento que usted ve que algo malo o algo feo está sucediendo espiritualmente, pues pedirle al Señor de su apoyo y cubrirse con la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos ser, hermanos? Los hijos huíos, ¿verdad? Los hijos que espiritualmente están fuertes. ¿Y por qué? Porque si usted está fuerte y si usted tiene toda la armadura del Señor, usted va a estar prácticamente guardado de sus pensamientos y va a ser un apoyo para esos hermanos, ¿verdad?, tecnón o tecnión, que todavía están empezando y necesitan apoyo. Amén. Amén. El rey Usías, en segunda de Crónicas 26:16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en altar del incienso. Aquí lo primero que vemos, hermano, es que el corazón del rey Usías, ¿verdad?, se había enaltecido. Y si vamos al siguiente texto, solo para complementar. Segunda de Crónicas 26:19 dice: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Amén, hermanos. Aquí lo primero que vemos es que, como veíamos en el texto anterior, el corazón del rey Usías estaba enaltecido, ¿verdad? Y luego vemos, ¿verdad?, que él en un momento de ira, o sea, se enojó tanto que dice que en su cuerpo le brotó lepra. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque en este caso, un enojo tan fuerte, ¿verdad?, le generó una enfermedad. ¿Y qué vemos, hermano? En la Biblia nos habla que, por ejemplo, este enojo, ¿verdad?, es falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque no puede manejar sus emociones. Y el dominio propio no lo da el Señor, ¿verdad? Cuando no podemos manejar una emoción, miren qué problema podemos tener. O sea, en este caso, el rey Usías no estaba enfermo. La enfermedad vino a raíz de falta de dominio propio, ¿verdad? Sí, exacto. Básicamente eso es lo que podemos ver en este versículo, ¿verdad? Que el no poder manejar una emoción adecuadamente, pues se somatiza en una enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. Y se puede manifestar en nuestro cuerpo. O sea, espiritualmente, si nosotros no controlamos o no tenemos dominio propio, como bien dijiste, nosotros podemos tener efectos secundarios en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y en la Biblia habla también de Sansón. Sansón, por ejemplo, era un hombre de un carácter débil, dice la Biblia, porque no tenía dominio propio. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermanos? Por ejemplo, en la actualidad tenemos en el caso de la diabetes, ¿verdad? Un susto muy grande, un enojo muy grande puede provocar niveles elevados de glucosa que generan la diabetes, ¿verdad? Entonces hay cosas que realmente debemos de cuidarnos y tenemos que pedirle al Señor dominio propio para evitar este tipo de cosas. No, y otra cosa que podemos ver acá es que no todo es prueba, ¿verdad? Uh-huh. Sino que nosotros mismos también nos podemos hacer daño a nuestro templo y morada del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, ¿verdad?
físico. Y ahorita que lo decís, perdón, me recuerdo yo recibí un curso hace poco sobre el tema del manejo de estrés. Y decían que el manejo de estrés desenfrenado, o sea, si tenemos un estrés desenfrenado y no lo podemos manejar, podemos tener, por ejemplo, problemas digestivos, incluso infartos, justo por no manejar bien las cosas, ¿verdad? Entonces acá lo que podemos ver es que hay que pedirle a Dios que nos dé un espíritu de dominio propio para controlar cualquier emoción que esté fuera de la voluntad de Él, ¿verdad? Así es. Mansedumbre sobre todo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? En segunda de Colosenses. Segunda de Crónicas. No, perdón, segunda de Corintios es. Corintios. Ok, en segunda de Corintios 12, 9 al 10. Dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces en Él soy fuerte. Mira que es bien bonito porque Pablo, ¿verdad? Como cristiano, si vemos textos más adelante, Pablo sufrió mucho, ¿verdad? Cuando él venía luchando como cristiano, ¿verdad? Él se enfrentó a muchas cosas, pero Pablo entendió algo, que Dios obraría en su debilidad. Y Pablo reposó en eso. Entonces, a veces, hermanos, nosotros tenemos, ¿verdad? Todos tenemos oportunidades de mejora, pero a veces esas debilidades que tenemos, el Señor es el que las afronta, ¿verdad? Y nos hace ser fuertes, porque, hermanos, nosotros no estamos solos, ¿verdad? Aun cuando venga una enfermedad y nos sintamos débiles, nos sintamos destrozados, el Señor está ahí y usted no está solo. Amén. Y lo importante es eso, ¿verdad? Decir, porque cuando soy débil, en Él soy fuerte, ¿verdad? Porque Dios está orando en mi vida y me está enseñando algo en esas debilidades que se presentan, en esas enfermedades, en esos falta de dominio, en X o Y situación. Debilidad es una palabra muy amplia, ¿verdad? Que se puede entender de cualquier manera. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es, Señor, ¿qué lección quieres que aprenda hoy? Así es. Señor, ¿qué me vas a perfeccionar hoy, verdad? Con esta situación, ¿qué me estás enseñando? De tal manera que así podamos ir fortaleciéndonos en Él y no en nosotros mismos. Amén. Y vamos con Lucas 8:52. Todos lloraban y se lamentaban, pero Él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y en otra versión dice, la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Aquí, hermanos, lo que vemos y subrayamos, ¿verdad? Es que había un momento de aflicción donde todos estaban llorando, ¿verdad? Y en la otra versión, en la NTV, dice, la casa estaba llena. Y aquí lo que les queremos dejar es, cuando a veces hay aflicción, hermanos, nosotros tenemos la bendición, ¿verdad? Si usted no tiene una familia grande, una familia cercana, tenemos hermanos en Cristo. Y miren qué bonito que esta casa estaba llena de personas que estaban ahí. Entonces el Señor nos da un regalo, ¿verdad? Que aún en la aflicción, en la angustia, el Señor envía a nuestros hermanos, ¿verdad? Que están ahí apoyándonos, ¿verdad? Y se lamentan cuando hay que lamentarse y se alegran cuando también, ¿verdad? Ese es el verdadero hermano que está con nosotros en los buenos y en los malos momentos, ¿verdad? Sí, y recalcando de que ella no había muerto, sino que dormía, o sea, Hubo un milagro. Hubo un descanso, ¿verdad? Hubo un descanso ahí momentáneo. Entonces, la cama de la enfermedad no solo es para muerte, sino que también para el descanso, ¿verdad? Amén. Vamos con el final. El versículo final. En Salmo 103 al 5 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias,
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y miren, hermanos, aquí queremos reiterar, ¿verdad?, que el Señor es el que sana todas nuestras dolencias. Cuando hay enfermedad, ¿verdad?, cuando hay angustia, el Señor está ahí, hermanos, y Él es el médico de médicos. Él es el que sana, Él es el que en medio de cualquier desierto, el Señor viene y pone su ungüento. Entonces, hermanos, le rogamos al Señor, ¿verdad?, que si usted está pasando por uno de estos desiertos, ¿verdad?, por un desierto de enfermedad, pues que sea el Señor el que le muestre, ¿verdad?, que le dé la salida. Y hermano, no se desespere, tenga fe, el Señor va a orar, ¿verdad?, en el tiempo que Él lo desee. Usted no deje de orar, no deje de pedirle al Señor que sea Él el que obre en su vida y que sí le muestre el propósito. O sea, se vale preguntarle al Señor por qué o para qué, ¿verdad?, vino esta prueba, y no perder la fe, hermanos. Eso sobre todo lo que tenemos que hacer. Si se le dificulta, ¿verdad?, ir a la iglesia, movilizarse porque también pasa, o está hospitalizado y no puede salir, pues la tecnología nos ayuda. Usted puede escuchar las prédicas, puede leer la Biblia. Si en algún momento sus ojos pues tampoco puede ser, puede poner las prédicas en una radio, ¿verdad? Incluso ya hay Biblia que podemos poner audible, ¿verdad? Entonces todo esto, audiobiblia, nos permite, ¿verdad?, no alejarnos de la comunión del Señor, orar. O sea, realmente hay formas de hacerlo. No se limite a eso, no deje de buscar al Señor. Y de verdad no pierda la fe, hermanos. Por más duro que sea el momento, el Señor está ahí. Usted no está solo. Importante acá resaltar que Él es el que hace los milagros y el que hace la voluntad, ¿verdad? Dios es el que sana y el que dirige nuestra vida, ¿verdad? Hay un coro que dice porque nuestro capitán es Cristo, ¿verdad? Amén. Y entonces importante esto porque si dentro de la tribulación ya no encontramos un camino, pues preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el camino que quieres que siga, ¿verdad? A veces tal vez es un poco complicado, pero hablar con Dios nos puede dar paz, ¿verdad? Y fortalecernos en medio de la prueba. El Señor puede fortalecer nuestros lomos, dice la Biblia, en medio de la prueba, si se lo pedimos, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para quedar despedidos y esperamos que haya sido de bendición, ¿verdad? Señor, te pedimos que en esta hora pues tú hayas hablado a las personas que nos están visualizando, Señor. Te pedimos que si están pasando por algún momento de tribulación, de enfermedad, Señor, que tú seas el capitán de su vida, Señor, quien lleve ese barco, Señor, que está a la deriva hacia su destino adecuado, Señor, y que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Pero que también demuestres que eres un Dios sanador, un Dios de milagros y un Dios de poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.